Él decía que quería una mujer obediente, no porque fuera cruel, sino porque creía que el amor necesitaba orden. Y el orden, en su cabeza, significaba silencio, concordancia, estabilidad sin fricción. Tal vez ya hayas escuchado algo parecido, tal vez incluso lo hayas creído. La idea parece lógica: si alguien lidera, el otro apoya. Si alguien decide, el otro confía. Sin conflicto. Sin desgaste. Solo paz. Pero aquí está la paradoja que casi nadie admite: las relaciones sin confrontación rara vez son relaciones fuertes. Son relaciones frágiles que aún no han sido puestas a prueba. Él pensaba que estaba buscando madurez, en realidad, estaba huyendo de su propio malestar. Y entonces eligió justamente a la única mujer que no sabía callarse cuando algo estaba mal. No gritaba. No atacaba. Pero tampoco aceptaba desaparecer dentro de una relación. Lo que comenzó como un romance en el interior de México se transformó en una batalla silenciosa entre tradición y conciencia. Entre control disfrazado de protección, y un amor que exige espacio para existir. La gran pregunta no es si él la amaba, es si estaba preparado para amar a alguien que no se hacía pequeña para encajar. Y quizá, mientras miras, percibas algo incómodo: a veces lo que llamamos estabilidad es solo miedo a ser confrontado. Pero cuando alguien se atreve a romper ese patrón, todo cambia. Alejandro creció creyendo que liderazgo era sinónimo de mando. En el norte de México, en aquella hacienda donde el viento levantaba polvo y tradición, las decisiones no se discutían, se anunciaban. El padre hablaba. La madre bajaba la mirada. Y ese silencio, repetido todos los días, se convirtió en modelo. Para él, un buen hombre era el que resolvía todo solo. El que tomaba el volante. El que nunca preguntaba: ¿qué opinas? Parecía fuerza. Sonaba como protección. Pero, en el fondo, era miedo a perder el control. Desde temprano aprendió que la duda debilita la autoridad. Cuando el padre decidía vender ganado, nadie opinaba. Cuando cambiaba planes, nadie cuestionaba. Eso fue moldeando una creencia silenciosa: si permites discusión, pierdes respeto. Y el respeto, para él, lo era todo. Creció escuchando que el hombre necesita ser firme, inquebrantable, incuestionable. Solo que nadie explicó la diferencia entre firmeza y rigidez. Y hay una línea fina ahí, casi invisible. En su cabeza, liderar era evitar el caos. Y evitar el caos significaba anticipar cualquier posibilidad de desorden. En una relación, eso se traducía de forma simple: él decidiría, ella apoyaría. Él elegiría, ella confiaría. Parecía lógico. Parecía organizado. Pero una relación no es un rebaño. Las personas no se conducen como ganado. Solo que él aún no lo sabía. Alejandro no se veía como autoritario. De ninguna manera. Se veía como responsable. Protector. El tipo de hombre que asume el peso del mundo para ahorrar a la mujer preocupaciones. Solo que hay una diferencia sutil entre proteger a alguien e impedir que esa persona elija. Y él confundía ambas cosas con una naturalidad impresionante. Al fin y al cabo, así fue como aprendió. Cuando los amigos preguntaban sobre el matrimonio, decía que quería estabilidad. Una casa en orden. Una mujer tranquila. Nada de conflictos innecesarios. Para él, el conflicto era señal de falla en el liderazgo. Si todo está bajo control, nadie discute. Así de simple. Solo que la vida rara vez funciona bajo planillas invisibles. Y las personas, bueno, las personas sienten, piensan, discrepan. Lo curioso es que, en el fondo, Alejandro admiraba a las mujeres inteligentes. Le gustaba conversar, escuchar argumentos. Pero admirar es diferente a convivir. Una cosa es encontrar interesante. Otra es permitir que eso influya en tus decisiones. Él no lo percibía, pero quería brillo, siempre que no eclipsara el suyo. Quería presencia, siempre que no desafiara su autoridad. Hay algo poderoso en reconocer que muchos hombres crecen repitiendo patrones que nunca cuestionaron. No porque sean malos, sino porque nunca se detuvieron a observar el modelo que heredaron.
Alejandro nunca había hecho esa pausa. Nunca se había preguntado, ¿esto es liderazgo, o es miedo a perder el control? Y esa pregunta lo cambia todo. En ambientes tradicionales, especialmente en el interior, la cultura refuerza ese guión. El hombre decide. La mujer apoya. El hombre provee. La mujer agradece. Cuando alguien se sale de eso, suena extraño. Casi ofensivo. Y Alejandro estaba tan inmerso en ese patrón que ni siquiera percibía cuánto limitaba sus propias relaciones. Creía que estaba garantizando estabilidad cuando, en realidad, estaba sofocando posibilidades. Si alguien le hubiera dicho que el liderazgo saludable implica escucha activa, quizás se habría reído. Escuchar, para él, era tolerar opiniones, no integrarlas. Pero la escucha real implica vulnerabilidad. Implica admitir que otra persona puede ver algo que tú no viste. Y eso, para quien fue criado para ser el pilar inquebrantable, es incómodo. Muy incómodo. Y es precisamente ahí donde comienza la tensión invisible de la historia. Porque cuando alguien que siempre ha liderado encuentra a alguien que no acepta ser conducido sin diálogo, algo inevitablemente se moverá. Y lo que parecía convicción sólida empieza, poco a poco, a revelar pequeñas fisuras que él aún no está listo para enfrentar. Alejandro solía repetir, casi como un mantra, que no necesitaba mucho. Les decía a sus amigos, recostado en la cerca de la hacienda, que solo quería una mujer tranquila. Alguien que confiara en sus decisiones. Nada de drama. Nada de confrontación. Solo paz. En su cabeza, eso era madurez emocional. Era estabilidad. Realmente lo creía. Y cuando alguien cree de verdad en una idea, difícilmente percibe las sombras que ésta carga. Para él, confianza significaba concordancia. Si ella confía, no cuestiona. Si cuestiona demasiado, entonces quizá no confía. Era un razonamiento simple, casi infantil en su lógica, pero sofisticado en apariencia. Sonaba razonable. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere armonía dentro de casa? El problema es que la armonía construida sobre el silencio no es paz. Es suspensión temporal del conflicto. Él dibujó mentalmente a esa mujer ideal con características muy específicas. Dulce, pero no frágil. Inteligente, pero no confrontadora. Presente, pero no dominante. Era como si buscara equilibrio, siempre que el centro gravitacional siguiera siendo él. Y, mira, eso no le parecía injusto. Le parecía natural. Después de todo, así vio funcionar el matrimonio toda su vida. Hay algo curioso en este tipo de expectativa, nace del miedo disfrazado de prudencia. Alejandro decía que quería evitar conflictos. Pero, en el fondo, lo que quería evitar era la incomodidad de ser cuestionado. Porque ser cuestionado exige revisión. Exige humildad. Y la humildad no fue un lenguaje enseñado dentro de la casa donde creció. Cuando hablaba del futuro, describía una casa organizada, hijos educados, decisiones rápidas. Imaginaba llegar del trabajo y encontrar todo en orden. Conversaciones ligeras. Apoyo incondicional. La escena parecía perfecta. Pero había un detalle invisible, en esa imagen, la mujer nunca estaba en desacuerdo. Nunca estaba proponiendo otro camino. Ella orbitaba. Muchos hombres construyen esa imagen sin darse cuenta. No porque deseen disminuir a alguien, sino porque confunden asociación con alineación automática. Pero la verdadera asociación implica fricción productiva. Piensa en una empresa sólida, cuando solo una persona decide todo, tarde o temprano los errores se acumulan. El consejo administrativo existe por una razón. El matrimonio también debería tenerla. Alejandro decía que quería a alguien que confiara en él. Pero la confianza madura no elimina el diálogo. Al contrario, lo fortalece. Confiar no es callarse. Es saber que tu opinión será considerada. Solo que él aún no veía esa diferencia. Para él, el cuestionamiento era casi una prueba de autoridad. Y no le gustaba ser puesto a prueba. Lo interesante es que, en el fondo, temía lo contrario de lo que decía buscar. Temía sentirse pequeño.
Temía no tener todas las respuestas. Entonces, al elegir una mujer ideal que no confrontara sus decisiones, creía estar blindando la relación. Pero, en la práctica, estaba evitando el crecimiento. Y el crecimiento siempre exige confrontación con las propias limitaciones. Si alguien le hubiera preguntado directamente, ¿y si ella discrepa contigo?, tal vez habría respondido que conversarían. Pero en la práctica, dentro de la cultura en la que fue formado, conversar significaba escuchar, y luego mantener la propia decisión. No veía nada malo en eso. Le parecía coherente. Después de todo, el liderazgo necesita dirección, ¿no? Solo que la vida tiene una ironía silenciosa. A veces, cuanto más alguien intenta moldear la idea perfecta en su propia cabeza, más el destino coloca frente al exactamente lo opuesto. Y cuando esa mujer real aparece, con voz, con argumentos, con presencia, lo que era teoría cómoda empieza a ser puesto a prueba en la práctica. Isabel no llegó haciendo ruido. No entró en su vida como una tormenta. Fue casi lo contrario. La primera impresión fue serenidad. Profesora en la ciudad vecina, postura firme, voz calmada, mirada atenta. No necesitaba alzar la voz para ser escuchada. Había en ella una presencia silenciosa que no imploraba validación. Y eso, curiosamente, fue lo que más llamó la atención de Alejandro. Escuchaba con atención genuina. No interrumpía. No disputaba espacio. Daba una sensación de acogida, algo raro. Pero había un detalle sutil: cuando él terminaba de hablar, ella organizaba las ideas y respondía con una claridad casi quirúrgica. No atacaba. No ironizaba. Simplemente ponía otra perspectiva sobre la mesa. Y lo hacía con una tranquilidad que desarmaba. Para alguien acostumbrado a la concordancia automática, aquello era intrigante. No parecía rebelde. No tenía una postura combativa. Al contrario, era elegante en el desacuerdo. Pero discrepaba. Y discrepaba con fundamento. Cuando hablaba sobre educación, sobre finanzas o incluso sobre decisiones de la hacienda, traía argumentos estructurados, ejemplos prácticos, datos reales. No era una opinión suelta. Alejandro se sentía estimulado por aquellas conversaciones. Era diferente de las interacciones superficiales a las que estaba acostumbrado. Había profundidad. Había intercambio. Empezaba a percibir que estar con alguien inteligente ampliaba su propio horizonte. Solo que, al mismo tiempo, algo ahí provocaba una incomodidad casi imperceptible. Una leve molestia difícil de nombrar. Isabel tenía una característica rara: no necesitaba ganar una discusión para sentirse validada. Exponía su punto y seguía adelante. No insistía. Pero tampoco retrocedía. Esa postura equilibrada creaba un efecto curioso: no era sumisa, pero tampoco agresiva. Era firme. Y la firmeza femenina, para quien nunca ha convivido con ella, puede parecer un desafío disfrazado. En uno de los primeros encuentros, él comentó que la educación necesitaba ser más rígida en las escuelas rurales. Ella estuvo parcialmente de acuerdo, pero aportó otra visión: disciplina sin diálogo genera obediencia momentánea, no formación de carácter. Citó experiencias de su propia aula, contó cómo los alumnos cambiaron cuando empezaron a ser escuchados. Él guardó silencio. No porque hubiera vencido, sino porque no tenía un contraargumento inmediato. Y ahí surgió algo nuevo: admiración mezclada con alerta. Admiraba su inteligencia. Pero, al mismo tiempo, percibía que no tendría un dominio fácil en esa relación. Y eso tocaba la estructura interna que llevaba desde la infancia. Era como si estuviera pisando un terreno hermoso, pero desconocido. Isabel no intentaba probar nada. No lo necesitaba. Su seguridad venía de dentro. Y la seguridad verdadera no es ruidosa. Es estable. Es esa persona que entra en un ambiente, y sin esfuerzo, organiza la energía a su alrededor. No buscaba liderazgo. Pero tampoco aceptaba ser conducida sin conciencia. Esa combinación era, al mismo tiempo, atractiva e inquietante. Empezó a darse cuenta de que las conversaciones con ella no eran monólogos disfrazados. Eran diálogos reales. Y el diálogo real exige disposición para revisar posiciones.
La pregunta silenciosa comenzó a surgir, ¿estaba dispuesto a eso? ¿O solo estaba encantado con la idea de una mujer fuerte, siempre que esa fuerza no confrontara directamente sus creencias? Y, sin darse cuenta, Alejandro se estaba acercando a la única mujer que no encajaba en el modelo que decía querer. Lo que parecía compatibilidad podía ser, en realidad, el inicio de una tensión mucho más profunda, una tensión que aún estaba lejos de revelarse por completo. Al principio, Alejandro se decía a sí mismo que solo estaba encantado. Y lo estaba. La seguridad de Isabel no era performática, no era ensayada. Era natural. Caminaba como quien sabe exactamente dónde pisa, hablaba como quien piensa antes de abrir la boca, decidía como quien entiende sus propias prioridades. Aquello era magnético. Solo que el magnetismo también puede generar tensión. Admiraba el hecho de que ella no dependiera de la aprobación de nadie. Isabel no buscaba aplausos. No moldeaba su opinión para agradar. Cuando estaba de acuerdo, era genuino. Cuando discrepaba, también. Y eso, para alguien acostumbrado a validar su liderazgo a través del silencio ajeno, empezaba a provocar un ruido interno. Pequeño al inicio. Casi imperceptible. Hay algo desconcertante en estar frente a alguien que no te necesita para existir. A Isabel le gustaba él, pero no orbitaba a su alrededor. Tenía rutina, profesión, proyectos personales. Hablaba de educación con brillo en los ojos. Planeaba cursos. Soñaba con expandir horizontes. No estaba buscando un salvador. Estaba construyendo su propio camino. Y fue justamente eso lo que lo conquistó. La fuerza serena. La independencia elegante. La capacidad de argumentar sin elevar el tono. Solo que, cuando alguien nunca ha visto ese tipo de fuerza dentro de casa, tiende a interpretarla como desafío. No porque la otra persona esté desafiando, sino porque la referencia interna asocia firmeza femenina con pérdida de control. Alejandro empezó a notar pequeñas incomodidades. No eran peleas. Eran sensaciones. Cuando ella sostenía un punto de vista con calma, él sentía la necesidad de reafirmar su propio argumento con más énfasis. Cuando ella decía, vamos a analizarlo mejor, él escuchaba, puedes estar equivocado. Y estar equivocado no era algo cómodo para él. Lo curioso es que nada en ella era agresivo. Al contrario. Isabel tenía una habilidad rara para mantener la compostura incluso en el desacuerdo. Pero esa tranquilidad desmontaba defensas. Porque no había un conflicto explosivo que él pudiera rebatir. Había razonamiento. Había lógica. Y la lógica exige reflexión, no imposición. En cierto momento, percibió que se sentía dividido. Una parte de él quería a esa mujer exactamente como era. Otra parte deseaba, en secreto, que fuera un poco más maleable. Un poco menos cuestionadora. No para silenciarla, se decía a sí mismo, sino para facilitar las cosas. Pero facilitar, ¿para quién? Hay una verdad incómoda que pocos admiten, a veces, lo que más atrae es exactamente lo que más amenaza estructuras antiguas. Porque una presencia fuerte exige madurez equivalente. Y si la madurez no acompaña, la admiración empieza a mezclarse con inseguridad. Y la inseguridad, cuando no se reconoce, suele disfrazarse de autoridad. Él aún no entendía eso. Creía que la incomodidad era solo adaptación. Pensaba que, con el tiempo, todo se ajustaría de forma natural. Al fin y al cabo, el amor lo resuelve todo, ¿no? Pero el amor no corrige patrones inconscientes. El amor revela. Y cuando revela, pone frente al espejo aquello que la persona evitó mirar durante años. Y fue ahí, en ese punto casi invisible, donde la historia empezó a cambiar de dirección. Porque cuando la admiración se encuentra con una inseguridad no resuelta, el siguiente paso rara vez es tranquilo. Y la primera prueba real aún estaba por llegar. El primer conflicto no tuvo gritos. No hubo puertas azotadas. Fue casi demasiado elegante para ser llamado conflicto. Estaban sentados a la mesa, conversando sobre el futuro después del matrimonio. Alejandro, en un tono tranquilo, sugirió que quizás sería mejor que Isabel redujera su carga de trabajo.
No necesitaba desgastarse tanto. Él podía proveer. Sonaba generoso. Sonaba cuidadoso. Presentó la idea como protección. Dijo que quería que ella tuviera más tiempo para la casa, para los hijos que aún no existían, para la vida en pareja. Hablaba como quien ofrece un privilegio. En su cabeza, era un gesto de amor. Al fin y al cabo, si él podía asumir la responsabilidad financiera, ¿por qué ella seguiría esforzándose tanto? Isabel escuchó hasta el final, como siempre hacía. No reaccionó de inmediato. No endureció la expresión. Solo respiró y respondió con la misma serenidad de siempre: no trabajo por necesidad. Trabajo porque es parte de quien soy. La frase no fue dicha en tono de desafío. Fue una afirmación de identidad. Y aún así, lo movió más que cualquier discusión exaltada lo habría hecho. Ahí, por primera vez, él sintió algo diferente. No era rabia. Era incomodidad. Como si un engranaje interno se hubiera trabado. Porque, para él, renunciar al trabajo en nombre de la familia era señal de compromiso. Para ella, renunciar a su vocación sería perder una parte de sí misma. Dos visiones legítimas. Pero profundamente distintas. Lo interesante es que él no percibió de inmediato por qué aquello lo incomodaba tanto. No quería apagar sus sueños, al menos no conscientemente. Pero quería que ella reorganizara esos sueños alrededor de la estructura que él ya había diseñado. Y cuando ella no lo hizo, algo en él se sintió contrariado. Isabel no convirtió la conversación en debate. Solo explicó que enseñar era propósito, no pasatiempo. Contó historias de alumnos que necesitaban una referencia. Dijo que se sentía viva dentro del aula. Quien escucha a alguien hablar de propósito con brillo en los ojos entiende que eso no es negociable. Y fue precisamente esa firmeza tranquila la que lo sacudió. Él intentó racionalizar. Pensó que tal vez era solo cuestión de adaptación. Que, después de casados, las prioridades cambiarían de manera natural. Pero esa suposición llevaba una expectativa silenciosa: el cambio vendría de ella, no de él. Y las expectativas silenciosas suelen ser el inicio de frustraciones futuras. El conflicto fue sutil, pero revelador. Porque mostró que, detrás de la idea de protección, también había una necesidad de centralidad. Él quería ser el eje principal de la vida de ella. Y ella, aunque lo amaba, no estaba dispuesta a reducir su propio mundo para encajar en el de él. El amor no exige encogerse, pero él aún no había aprendido eso. Si alguien observara desde fuera, diría que era una conversación común de pareja. Y lo era. Pero los conflictos importantes rara vez comienzan grandes. Empiezan pequeños, casi invisibles, como una grieta fina en una pared recién pintada. Solo quien presta atención percibe que esa línea puede crecer. Y esa fue la primera grieta. No destruyó nada en ese momento. Pero reveló que existían diferencias estructurales que aún no habían sido enfrentadas de verdad. Y cuando dos visiones del mundo colisionan suavemente por primera vez, lo que viene después rara vez es accidental. La mudanza a la hacienda ocurrió con una naturalidad aparente. Isabel llegó con maletas organizadas, libros apilados en cajas y la disposición de comenzar una nueva etapa. La casa era grande, imponente, rodeada por un horizonte abierto que parecía no tener fin. A primera vista, había espacio para todo. Incluso para los sueños. Pero el espacio físico no siempre significa espacio emocional. Alejandro mostró cada habitación con orgullo. Habló de los planes de expansión, de las futuras reformas, de las inversiones que pretendía hacer. Todo ya estaba dibujado en su mente. Horarios de la hacienda, decisiones financieras, prioridades estratégicas. No impuso nada directamente. Solo lo presentaba como si fuera el flujo natural de las cosas. Como si ya estuviera decidido. Isabel observaba. No confrontaba de inmediato. Pero percibía que, en aquella casa, las reglas ya estaban listas antes incluso de su llegada. Había una lógica preestablecida. Una rutina definida. Un ritmo que no había sido construido entre los dos. Ella estaba entrando en un sistema en funcionamiento, no construyendo uno nuevo. Al principio, las pequeñas decisiones ya venían formateadas.
¿Dónde guardarían los documentos? ¿Cómo organizarían los gastos? ¿Cuál sería la planificación anual de la producción? Alejandro explicaba todo con eficiencia. Y la eficiencia puede parecer competencia, y lo era. Pero faltaba una pregunta simple: ¿qué opinas? Y esa ausencia, aunque sutil, empezaba a pesar. Ella intentó sugerir pequeños ajustes. Un nuevo método de organización financiera. Un calendario más flexible para las visitas a la ciudad. Cambios discretos, prácticos. Nada radical. Pero, cada vez que lo hacía, él respondía con justificaciones técnicas. Siempre ha funcionado así. Este modelo es más seguro. No necesitamos complicar las cosas. No había gritos. Había resistencia. Para él, mantener el control era garantizar estabilidad. Realmente creía que estaba protegiendo el futuro de ambos. Pero protección sin participación se convierte en unilateralidad. Y la unilateralidad, incluso bien intencionada, mina la sensación de sociedad. Isabel empezaba a percibir que no se trataba solo de ajustes prácticos. Se trataba de voz. En ambientes donde la tradición pesa más que el diálogo, los cambios suelen verse como amenaza. La hacienda tenía una historia. Un legado. Y Alejandro cargaba con el peso de honrar ese pasado. No quería equivocarse. No quería fallar como líder. Pero, en su intento por preservarlo todo, estaba dejando poco espacio para construir algo nuevo con ella. Isabel no deseaba asumir el control. No quería sustituir a nadie. Quería colaborar. Construir juntos. Y la colaboración exige intercambio real, no solo validación protocolaria. Cuando percibió que sus sugerencias rara vez eran incorporadas, empezó a preguntarse en silencio si estaba siendo escuchada o simplemente tolerada. Lo curioso es que, por fuera, todo parecía estable. No había conflictos explícitos. La rutina seguía. La casa funcionaba. Pero la estabilidad externa puede esconder tensión interna. Y la tensión acumulada, cuando se ignora, no desaparece. Solo espera el momento adecuado para emerger. Y fue en ese escenario de silencio organizado donde algo comenzó a formarse. Porque cuando alguien entra en una estructura demasiado lista, tarde o temprano necesita decidir, se adapta por completo, o empieza a redefinir los límites de su propio espacio. Alejandro esperaba que, con el tiempo, Isabel simplemente se ajustara. No por imposición explícita, sino por adaptación natural. Así era como siempre ocurría, al menos en el universo que él conocía. La convivencia suaviza las diferencias, ¿no? Solo que había un detalle: Isabel no estaba hecha de adaptación silenciosa. Estaba hecha de diálogo consciente. Él tomaba una decisión y la comunicaba. Ella escuchaba, y preguntaba. No cuestionaba por rebeldía. Cuestionaba para construir. ¿Consideraste tal riesgo? ¿Y si lo hacemos de otra manera? ¿Cuál sería el impacto a largo plazo? Preguntas simples. Racionales. Pero, para él, cada pregunta sonaba como resistencia. En la cabeza de Alejandro, el cuestionamiento era una fisura en la autoridad. Si ella confiaba en él, ¿por qué necesitaba revisar sus elecciones? No percibía que la confianza madura no elimina el análisis. Al contrario, lo fortalece. Pero como nunca le enseñaron a compartir el mando, interpretaba el diálogo como desafío. Isabel, por su parte, veía las cosas de forma práctica. Construir en pareja exige conversación. La decisión compartida crea responsabilidad compartida. Para ella, el silencio automático no era respeto. Era distanciamiento. Y no estaba dispuesta a repetir el modelo que vio en la infancia, donde callar era sobrevivir. Empezaron a surgir pequeñas tensiones cotidianas. Él decidía algo en la hacienda sin consultarla. Ella preguntaba por qué. Él se sentía presionado. Ella se sentía ignorada. Y así, sin gritos, el clima cambiaba. No era un conflicto abierto. Era incomodidad acumulada. Esa sensación de que algo está fuera de lugar, pero nadie lo nombra. En una conversación sobre inversiones,
Él dijo que ya había cerrado un acuerdo con un proveedor. Ella respondió que habría sido importante discutirlo antes. Él replicó que necesitaba actuar rápido. Ella explicó que la rapidez no excluye la sociedad. Fue un intercambio firme, pero contenido. El tipo de diálogo que revela más de lo que aparenta. Para él, parecía que ella no reconocía su liderazgo. Para ella, parecía que él no reconocía su presencia. Dos miradas distintas sobre la misma situación. Y cuando las perspectivas no se alinean, es fácil asumir que el otro está exagerando. Pero ninguno de los dos estaba exagerando. Solo estaban defendiendo valores distintos. El silencio que él esperaba nunca llegó. Isabel no hacía escándalo. No dramatizaba. Pero tampoco se callaba. Y eso le exigía algo que nunca había necesitado desarrollar: escucha verdadera. No la que espera su turno para hablar, sino la que considera, evalúa, integra. Hay algo profundamente desafiante en convivir con alguien que no acepta el silencio como moneda de paz. Porque eso obliga a revisar estructuras internas. Obliga a admitir que tal vez el liderazgo no sea control absoluto. Tal vez sea coordinación. Y la coordinación exige ajuste constante. Y fue en ese punto donde la tensión dejó de ser solo práctica y empezó a tocar algo más profundo. Ya no se trataba solo de decisiones financieras o rutinas de la casa. Se trataba de identidad. Y cuando la identidad entra en juego, el siguiente movimiento rara vez es pequeño. Mientras Alejandro luchaba por entender por qué se sentía desafiado, Isabel enfrentaba algo distinto: memoria. No un recuerdo puntual, sino un patrón entero que resonaba dentro de ella. Creció viendo a su madre medir las palabras antes de hablar. Ajustar el tono de voz según el humor del marido. Pedir permiso incluso para pequeñas decisiones. Eso la marcó. En la infancia, no tenía lenguaje para explicar lo que veía. Solo lo sentía. Sentía el peso del silencio en la mesa del comedor. Sentía la incomodidad cuando su madre abandonaba una opinión antes incluso de terminarla. Sentía que aquello no era sociedad, era dependencia. Y los niños perciben más de lo que los adultos imaginan. Con el tiempo, se hizo una promesa silenciosa: nunca confundiría amor con sumisión. Nunca reduciría su identidad para encajar en la seguridad de alguien. No sería grosera. No sería agresiva. Pero tampoco sería invisible. Esa decisión moldeó a la mujer en la que se convirtió. Por eso, cuando Alejandro tomaba decisiones sin consultarla, no era solo una cuestión práctica. Tocaba una memoria antigua. Tocaba el miedo de repetir un ciclo. Y nadie que reconoce un patrón quiere volver a él. Sobre todo cuando luchó tanto para salir. No reaccionaba con explosiones porque sabía que el enfrentamiento impulsivo rara vez construye cambio. Pero reaccionaba con posicionamiento. Cuando decía necesitamos hablar antes, estaba defendiendo más que un derecho actual. Estaba protegiendo su propia historia. Y proteger la propia historia es, muchas veces, un acto de supervivencia emocional. Hay algo poderoso cuando alguien es consciente de lo que no quiere repetir. Eso crea límites claros. Y los límites, cuando están bien definidos, no son ataque. Son estructura. Isabel no quería controlar. Quería equilibrio. Solo que el equilibrio exige ajuste de ambas partes, no solo de una. En una conversación más profunda, mencionó lo difícil que fue crecer viendo a su madre depender financiera y emocionalmente de alguien que decidía todo. No habló con rencor. Habló con claridad. Dijo que el amor no debería exigir disminución. Y ahí, por un instante, Alejandro vio un lado de ella que aún no había comprendido del todo. Percibió que sus reacciones no eran terquedad. Eran coherencia con su propia historia. Pero reconocer eso implicaría admitir que el modelo que él consideraba normal quizá no fuera tan saludable. Y cuestionar el propio modelo familiar no es sencillo. Remueve la identidad. Remueve el orgullo. Isabel no quería convertir a Alejandro en el villano de la historia. Veía cualidades en él. Veía dedicación. Veía esfuerzo. Pero también veía riesgo. Y cuando alguien percibe riesgo en algo que ama,
tiende a actuar antes de que sea demasiado tarde. No por desconfianza. Por preservación. Y fue precisamente esa conciencia suya la que empezó a tensar aún más la relación. Porque cuando dos historias familiares distintas se encuentran, inevitablemente surge la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta: ¿qué modelo va a prevalecer? La cena parecía solo una noche más en la hacienda. Empleados sentados a la mesa, ambiente informal, conversaciones sobre producción y expansión. Isabel participaba con naturalidad, analizando números y sugiriendo un ajuste estratégico simple en la logística. Hablaba con claridad, sin invadir espacio, pero con seguridad técnica. No era una opinión vacía. Era una contribución estructurada. Antes de que terminara su razonamiento, Alejandro intervino. No elevó el tono. No mostró irritación. Simplemente reformuló la decisión como si estuviera corrigiendo un detalle irrelevante. Dijo que ya había considerado aquello y que el plan seguiría como estaba definido. El gesto fue sutil. Pero fue definitivo. En ese instante, algo cambió en el aire. Los empleados redirigieron de inmediato la atención hacia él. Isabel permaneció serena, pero sintió el desplazamiento. No se trataba de estar en lo correcto o equivocada. Se trataba de haber sido interrumpida y reposicionada. Públicamente. Desautorizar a alguien delante de terceros no necesita gritos para herir. A veces basta con cortar la palabra. Sustituir un argumento. Reafirmar unilateralmente una decisión. El liderazgo público puede exigir firmeza, pero la pareja exige respeto mutuo, sobre todo cuando hay espectadores. Alejandro creía que estaba protegiendo la jerarquía. Creció viendo que un líder no duda frente al equipo. Para él, permitir debate en ese momento podía parecer fragilidad. Actuó casi automáticamente, defendiendo su posición como siempre lo había hecho. No percibió el impacto. Isabel no reaccionó en el momento. Continuó la cena con elegancia contenida. Pero por dentro analizaba. Conocía la diferencia entre desacuerdo privado e invalidación pública. Y lo que ocurrió allí no fue intercambio de ideas. Fue corrección jerárquica. Después de la cena, el silencio en el coche era pesado. No era ausencia de tema. Era exceso de significado. Él sentía que algo no estaba bien, pero no lograba nombrarlo. Al fin y al cabo, no hubo pelea. No hubo escena. Solo una intervención. Para ella, sin embargo, fue un punto de inflexión. Pequeño, pero revelador. Porque cuando alguien necesita reafirmar poder frente a terceros, está diciendo algo más grande sobre cómo entiende el equilibrio de la relación. Y aquella noche plantó una duda que ya no podía ignorarse. El problema no era el episodio aislado. Era el patrón que empezaba a dibujarse. Decisiones tomadas solo. Contribuciones relativizadas. Interrupciones estratégicas. Pequeños movimientos que, sumados, construyen una estructura. Y cuando el respeto empieza a oscilar en público, el conflicto deja de ser doméstico. Pasa a tocar identidad. Y la identidad, cuando es herida, no reacciona de inmediato, observa. E Isabel estaba observando con una atención cada vez más aguda. La conversación llegó después de días de silencio pulido. Nada explosivo. Nada teatral. Solo esa sensación de que algo necesitaba decirse antes de convertirse en resentimiento acumulado. Alejandro intentó iniciar como siempre hacía, con lógica. Dijo que la situación de la cena había sido exagerada. Que ella estaba interpretando demasiado. Isabel escuchó. Esperó a que terminara. Y entonces dijo, con la misma serenidad de siempre. No quieres una mujer obediente. Quieres a alguien que no toque tus inseguridades. La frase no fue una acusación. Fue un diagnóstico. Y un diagnóstico, cuando es preciso, corta más que un grito. Alejandro se quedó en silencio. Por primera vez, no había una respuesta preparada. Estaba acostumbrado a rebatir argumentos técnicos, discutir estrategias, justificar decisiones. Pero aquello no era sobre números. Era sobre estructura interna.
Y la estructura interna no se defiende con una hoja de cálculo. Sintió algo raro, desplazamiento. Como si el suelo se hubiera movido unos centímetros. ¿Inseguridad? ¿Él? Siempre fue el firme, el decidido, el que resuelve. Pero la frase resonaba. Porque, en el fondo, había verdad allí y la verdad reconocida duele. Ella continuó, sin elevar el tono. Explicó que cuestionar decisiones no era intentar asumir el control. Era participar. Que la pareja no es competencia. Pero tampoco es silencio. Dijo que cada vez que él reaccionaba ante su opinión como si fuera una amenaza, revelaba miedo, no liderazgo. Él intentó argumentar que solo quería estabilidad. Que estaba protegiendo la relación. Ella respondió que la estabilidad construida sobre la unilateralidad es frágil. Puede durar un tiempo. Pero no sostiene la intimidad verdadera. Y la intimidad exige vulnerabilidad. En ese momento, Alejandro percibió que no estaba liderando la conversación. Estaba siendo confrontado con algo que evitó toda su vida, la posibilidad de repetir a su propio padre. Y esa comparación silenciosa lo golpeó de forma profunda e incómoda. No alzó la voz. No la descalificó. Solo se quedó callado. Y ese silencio no era superioridad. Era procesamiento. Por primera vez, tal vez estaba escuchando sin preparar defensa. Solo escuchando. Isabel no exigió una respuesta inmediata. Solo colocó el espejo frente a él. Porque a veces el cambio no comienza con una gran decisión. Comienza con una frase que desmonta la narrativa cómoda que alguien construyó sobre sí mismo. Y después de aquella noche, nada volvió exactamente al mismo lugar. Porque cuando alguien ve su propia inseguridad reflejada con claridad, pueden ocurrir dos cosas, negación o transformación. Y él aún no había decidido qué camino seguir. Días después de aquella conversación, cuando el clima parecía más estable en la superficie, Alejandro tomó una decisión importante. Sin consultar a Isabel. Un inversionista de la capital había mostrado interés en comprar parte de la producción anual de la hacienda. Era una propuesta tentadora. Prometía crecimiento rápido. Expansión acelerada. Isabel ya había analizado a ese inversionista antes. Había señalado puntos de riesgo, inconsistencias contractuales, cláusulas débiles. Advirtió con calma que el historial no era sólido. Sugirió cautela. Él la escuchó en su momento. Pero decidió avanzar de todos modos. El contrato se firmó en una mañana común. Él lo comunicó por la noche, como quien comparte un logro. Esperaba reconocimiento. Tal vez incluso admiración por la audacia. Pero lo que encontró fue un silencio distinto. No el silencio de reflexión. El silencio de constatación. Ella no discutió de inmediato el mérito de la inversión. Solo hizo una pregunta, ¿decidiste solo? La pregunta era simple. Directa. Él respondió que necesitaba actuar rápido. Que las oportunidades no esperan consenso. Que el liderazgo exige valentía. Ella entendió en ese instante algo esencial. No se trataba del riesgo financiero. Se trataba del peso de su palabra. Sus alertas habían sido escuchadas, pero no consideradas. Su análisis había sido registrado, pero no integrado. Y una pareja cuya opinión no influye en las decisiones es una figura simbólica. Existe una diferencia entre discrepar e ignorar. La discrepancia aún reconoce relevancia. Ignorar vacía el impacto. Y eso fue lo que ella sintió, vaciamiento. Como si su presencia en la ecuación fuera decorativa. Alejandro no percibió la profundidad del gesto. Para él, solo estaba manteniendo coherencia con su perfil decisivo. La agilidad siempre fue una virtud en la hacienda. Pero el matrimonio no es gestión unilateral. Y la velocidad no justifica la exclusión. Isabel empezó a ver el patrón. La cena. Las interrupciones. La conversación sobre el trabajo. Ahora el contrato. Pequeños eventos alineados como piezas de un rompecabezas que formaban una imagen incómoda.
Ella no estaba construyendo junto a él. Estaba orbitando decisiones ya tomadas. No hubo gritos. No hubo amenazas. Solo claridad creciente. Cuando alguien percibe que su voz no altera el rumbo, debe decidir si continúa hablando, o si empieza a actuar de otra manera. Y esa noche, mientras él celebraba lo que consideraba un avance estratégico, ella tomaba una decisión interna mucho más silenciosa y potencialmente mucho más definitiva. La ruptura no comenzó con gritos. Comenzó con organización. Isabel se despertó temprano, como siempre. Preparó café. Caminó por la casa grande que un día pareció promesa y ahora parecía una estructura demasiado rígida. No había rabia visible. Había decisión madurada. Abrió el armario y empezó a separar la ropa. No de forma impulsiva. Dobló prenda por prenda. Los libros volvieron a apilarse en las mismas cajas de la mudanza anterior. Aquella escena tenía algo simbólico, lo que entró con esperanza ahora salía con conciencia. Alejandro notó el movimiento en el dormitorio. Preguntó qué estaba pasando. El tono aún era de incredulidad, como si aquello fuera una exageración momentánea. Esperaba una conversación larga. Drama. Negociación. Pero lo que encontró fue firmeza silenciosa. Ella no acusó. No hizo una lista de errores. Solo dijo, no me voy a convertir en mi madre. La frase no llevaba amenaza. Llevaba límite. Y un límite claro es más difícil de cuestionar que un ataque emocional. En ese instante, él sintió el peso cultural de la situación. En el interior de México, la tradición no es un detalle, es estructura. Las mujeres que salen del matrimonio son vistas como ruptura del orden. Y ella estaba rompiendo no solo con él, sino con todo un modelo. Intentó argumentar. Dijo que podía ajustarse. Que no era tan grave. Pero percibió que, por primera vez, sus palabras no tenían el mismo poder para reorganizar el escenario. Porque ya no se trataba de negociar comportamientos. Se trataba de identidad. Isabel explicó que no se iba por falta de amor. Se iba por falta de pareja. El amor sin espacio se convierte en asfixia. Y ella no había luchado toda la vida para convertirse en quien era solo para disminuirse después. Lo más impactante fue la ausencia de desesperación. No suplicaba comprensión. No dramatizaba. Simplemente afirmaba su propio valor. Y cuando alguien afirma su valor con serenidad, desmonta cualquier intento de manipulación emocional. Las maletas fueron llevadas hasta la puerta. La casa, que siempre pareció grande, ahora parecía demasiado vacía. Y el silencio que él había deseado dentro de la relación finalmente llegó, pero no de la manera que imaginaba. Y fue allí, frente a su partida, cuando comprendió algo incómodo: controlar no impide la pérdida. A veces, la acelera. Y ahora, por primera vez, tendría que enfrentarse no al debate, sino a la ausencia. Después de que Isabel se fue, la hacienda siguió funcionando. El ganado todavía necesitaba ser guiado. Las hojas de cálculo aún exigían atención. Los empleados seguían esperando decisiones. Por fuera, nada se había detenido. Pero por dentro, algo había cambiado drásticamente. La casa parecía más grande. No porque las habitaciones crecieran, sino porque el silencio adquirió eco. Antes había conversación en la cocina, libros esparcidos sobre la mesa, discusiones estratégicas mezcladas con risas contenidas. Ahora había organización perfecta. Y ausencia. Alejandro caminaba por los pasillos como quien recorre un territorio conocido que, de pronto, perdió significado. Siempre creyó que la estabilidad venía del control. Ahora tenía control absoluto del espacio y ninguna paz interior. Por la noche, la cena era rápida. Sin intercambio. Sin contrapunto. Sin esa presencia que tensionaba sus certezas. Y fue en ese vacío donde empezó a percibir algo incómodo: su discrepancia no era amenaza. Era expansión. Recordaba las conversaciones, las preguntas que lo irritaban. Preguntas que lo obligaban a pensar dos veces. Preguntas que evitaban decisiones precipitadas. Sin darse cuenta,
Ella había sido filtro. Equilibrio. Contrapeso. Entonces una idea comenzó a incomodarlo con fuerza creciente. Quizá nunca necesitó obediencia. Quizá necesitó a alguien que le impidiera repetir patrones automáticos. Alguien que cuestionara cuando él solo estaba reaccionando por hábito. El inversionista que parecía prometedor empezó a mostrar pequeñas inconsistencias. Cláusulas menos ventajosas de lo previsto. Isabel había advertido. Él ignoró. Ahora el error no era solo financiero. Era simbólico. Comenzó a revisar su infancia con otra mirada. Recordó a su madre en silencio. Recordó a su padre siempre decidido. Y, por primera vez, se preguntó si aquella dinámica realmente era fuerza, o solo rigidez disfrazada de tradición. La hacienda estaba intacta. El liderazgo también. Pero algo esencial estaba ausente: sociedad. Y el liderazgo sin sociedad empieza a parecer soledad estratégica. Funciona. Pero cuesta caro. Y en medio de ese vacío organizado, Alejandro finalmente empezó a enfrentar la pregunta que evitó durante años: ¿estaba intentando ser fuerte, o solo intentando no parecer vulnerable? La decisión de ir a la ciudad no fue impulsiva. No estuvo movida por orgullo herido. Fue lenta. Incómoda. Alejandro pasó días revisando conversaciones, recordando frases, conectando puntos que antes había ignorado. Por primera vez, no buscaba tener razón. Buscaba entender. Llegó sin discurso preparado. Sin promesa grandiosa. Sin justificación estratégica. Solo pidió conversar. Y eso, para alguien que siempre condujo todo con firmeza, ya era un movimiento distinto. No había audiencia. No había equipo. Solo dos adultos frente a frente. No empezó defendiéndose. No explicó intenciones. No habló de presión cultural. Dijo algo simple y raro: reconoció que actuó como si estuviera solo dentro de la relación. Y asumir eso exigió más coraje que cualquier decisión empresarial. No prometió cambiar de la noche a la mañana. No garantizó perfección. Dijo que necesitaba aprender a compartir el liderazgo sin sentir que estaba perdiendo autoridad. Admitió que confundió protección con control. Y esa distinción, dicha en voz alta, tenía peso. Isabel escuchó con atención. No buscaba arrepentimiento teatral. Buscaba conciencia real. El cambio sostenible no nace de la culpa momentánea. Nace de comprensión profunda. Y ella evaluaba no solo las palabras, sino la postura. Él explicó que empezó a notar cuánto la ausencia de ella reveló fallas que antes parecían virtudes. La casa organizada no compensaba el vacío. La autoridad intacta no sustituía a la sociedad. Y el silencio, aquel silencio que un día pareció deseable, se mostró demasiado incómodo. Reconstruir no es pedir que alguien regrese. Es reconstruir primero la propia estructura interna. Dejó claro que, si ella elegía no volver, aún así necesitaba cambiar. No por miedo a perder, sino por no querer convertirse en reflejo automático de su propio pasado. Isabel hizo preguntas. Directas. Prácticas. ¿Cómo manejaría las decisiones futuras? ¿Qué cambiaría en la dinámica pública? ¿Cómo compartiría la planificación estratégica? Él respondió con propuestas concretas. Reuniones semanales de alineación. Decisiones financieras conjuntas. Transparencia total. No se trataba de romance idealizado. Se trataba de madurez. No estaba intentando convencer. Estaba ofreciendo construcción. Y la construcción verdadera exige a dos personas dispuestas a ajustar el propio ego. Ella no volvió por carencia. Volvió porque vio algo distinto: conciencia. Y la conciencia, cuando está acompañada de acción consistente, puede transformar estructuras que parecían demasiado rígidas para cambiar. El regreso de Isabel a la hacienda no estuvo marcado por una celebración. Estuvo marcado por ajuste. La casa era la misma. El horizonte seguía siendo amplio. Pero la dinámica interna necesitaba reconstruirse paso a paso.
No bastaba la intención. Era práctica diaria. Alejandro empezó a incluir a Isabel en las decisiones antes de que estuvieran cerradas. No como formalidad, sino como etapa real del proceso. Pedía su opinión cuando aún había espacio para cambios. Y, más importante aún, integraba de verdad sus sugerencias. Las primeras semanas se exigieron atención constante. Los viejos hábitos intentaban reaparecer. Él se sorprendía tomando decisiones demasiado rápido. Ella lo notaba, lo señalaba, y él ajustaba. No era perfecto. Pero era consciente. En las reuniones con los empleados, algo cambió. Cuando surgían divergencias, él no las cerraba de inmediato. La miraba. Le daba espacio para completar su razonamiento. Y cuando discrepaban, lo hacían con alineación pública, no con competencia velada. Isabel también ajustó su postura. No confrontaba para probar un punto. Construía junto a él. Cuando percibía que él estaba genuinamente abierto, ofrecía análisis estratégicos sin tensión. La sociedad comienza cuando ambos reconocen su responsabilidad. El inversionista problemático terminó siendo revisado. Parte del contrato fue renegociada. No porque ella estuviera correcta y él equivocado, sino porque ahora había revisión conjunta. Dos miradas analizando riesgos reducen fallas estructurales. Alejandro entendió algo definitivo: el liderazgo no disminuye cuando se comparte. Al contrario, se fortalece. Dividir decisiones no debilita la autoridad. Aumenta la responsabilidad y la visión. Dejó de temer el cuestionamiento. Isabel, por su parte, percibió que el cambio real no ocurre por discurso, sino por repetición de nuevos comportamientos. La confianza comenzó a reconstruirse no por promesas, sino por consistencia. La hacienda seguía exigiendo firmeza. Pero ahora había diálogo antes de la acción. Y el diálogo no retrasaba las decisiones, las cualificaba. El ambiente se volvió más ligero. No porque los conflictos desaparecieran, sino porque se volvieron productivos. Y fue así como él entendió algo que nunca había aprendido en la infancia: el amor no es conducir a alguien por la fuerza del hábito. Es caminar lado a lado, incluso cuando el terreno es irregular. Y cuando dos caminan alineados, el camino deja de ser disputa, y se convierte en construcción. Al final, esta historia nunca fue sobre obediencia. Fue sobre conciencia. Sobre comprender que repetir patrones no es tradición, es una elección inconsciente. ¿Cuántas decisiones en tu vida llamas liderazgo, cuando en realidad son miedo a perder el control? ¿Cuántas veces confundiste silencio con paz? Tal vez te identificaste con él. Tal vez con ella. Porque, en el fondo, casi todos hemos estado en una relación donde el amor y el control se mezclaron de forma casi invisible. Pero hay algo aún más profundo. No toda mujer que confronta es vista como fuerte, y no toda mujer que parece frágil es realmente indefensa. A veces, la fuerza más peligrosa es la que crece en silencio. Y es precisamente sobre eso que verás en el próximo vídeo. Ella parecía débil, sin valor y sola, pero esa era solo parte de la historia. Allí conocerás a una mujer que todos subestimaron: parecía invisible. Parecía descartable. Parecía sin voz. Pero mientras todos creían que era pequeña, ella estaba construyendo algo que nadie podía ver. Si esta historia te movió por dentro, la próxima cambiará tu percepción por completo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa este viaje, porque algunas historias no enseñan por la fuerza, enseñan por el giro inesperado. Y, a veces, la mayor transformación no ocurre cuando alguien vence al otro, ocurre cuando alguien decide no repetir el mismo guión de siempre. Porque al final, no se trata de quién tenía la razón. Se trata de quién tuvo el valor de cambiar.